El millonario abandonó a su amada. 25 años después, la vio con un joven idéntico a él. La mañana en que decidió abandonarla fue gris, como si el clima supiera que algo triste estaba por suceder. Carlos Mendoza, un joven millonario de 30 años, estaba parado en el amplio salón de su mansión, con una maleta en la mano y un corazón lleno de dudas. Frente a él, Laura, la mujer a la que había amado durante los últimos 5 años, lo miraba con una mezcla de incredulidad y tristeza. Su belleza seguía siendo deslumbrante, pero sus ojos reflejaban una súplica silenciosa, como si no pudiera creer lo que estaba a punto de suceder. Carlos no era un hombre acostumbrado a las emociones, era pragmático. Un hombre de negocios que había construido su imperio con base en decisiones frías y calculadas. El amor no debía ser diferente, o al menos eso creía. En su mente, dejar a Laura era lo más racional. Ella venía de un origen humilde, mientras que él pertenecía a una familia rica y poderosa, que no aprobaba su relación. El peso de la presión social, las responsabilidades familiares y la ambición lo llevaron a tomar la decisión más difícil de su vida. «Lo siento, Laura», dijo sin poder mirarla a los ojos. «Esto es lo mejor para los dos». «¿Lo mejor para los dos?», respondió ella con la voz entrecortada. «Carlos, no entiendo. Pensé que me amabas». Él sintió el nudo en su garganta, pero no podía permitirse mostrar debilidad. «Lo hago», dijo en un tono bajo. «Pero no podemos seguir así. Mis padres nunca te aceptarán, y no puedo perder todo lo que he construido». «Lo siento». Laura, con lágrimas que ya comenzaban a rodar por sus mejillas, dio un paso hacia él, como si intentara aferrarse a la última esperanza de evitar lo inevitable. «Carlos, si de verdad me amas, no me importa lo que piense tu familia. Podemos empezar de nuevo, juntos. No necesito tu dinero, solo te necesito a ti». Sus palabras fueron como dagas para él, pero Carlos ya había tomado su decisión. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y dio un paso hacia atrás. «No puedo, Laura. No puedo». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió por la puerta. Laura, devastada, cayó de rodillas en el suelo, incapaz de detener el torrente de lágrimas que brotaba de su alma rota. Carlos se marchó sin mirar atrás, convencido de que el tiempo curaría el dolor, que el vacío que sentía desaparecería con los años. Sin embargo, ni la distancia ni el paso de los días lograron sanar esa herida. Durante años intentó sumergirse en su trabajo, en nuevas relaciones y en el éxito empresarial, pero siempre había algo que lo perseguía. Un sentimiento de incompletitud que no podía explicar. Laura seguía en su mente, como una sombra que nunca lograba disiparse. Pasaron 25 años. Carlos, ahora un hombre de 55 años, era más rico que nunca. Su imperio había crecido exponencialmente, y su rostro era conocido en los círculos de poder y riqueza. Sin embargo, por dentro, se sentía vacío. Nunca había encontrado una mujer que lo amara de la misma manera que Laura lo había amado. Su vida estaba llena de lujos, pero carecía de algo esencial: el amor verdadero. Un día, mientras caminaba por el parque central de la ciudad, se detuvo en seco. A lo lejos, vio a una mujer que le resultaba extrañamente familiar. Era Laura. Su corazón comenzó a latir con fuerza al reconocerla. Aunque los años habían pasado, ella seguía siendo hermosa. Pero lo que lo dejó completamente paralizado fue el joven que caminaba a su lado. El muchacho, que parecía tener unos 24 o 25 años, era idéntico a él cuando tenía esa edad. El cabello oscuro, los rasgos marcados, la forma de caminar. Era como si estuviera viendo una versión joven de sí mismo. Carlos se quedó inmóvil con la mirada fija en esa escena, incapaz de procesar lo que sus ojos veían. ¿Quién era ese joven? ¿Podía ser su hijo? El impacto de esa posibilidad lo golpeó como un trueno. Laura había tenido un hijo suyo,
¿Y él lo había abandonado sin saberlo? De repente, un torbellino de emociones lo invadió. Culpa, remordimiento, curiosidad y, sobre todo, un deseo desesperado de conocer la verdad. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a seguirlos a una distancia prudente. Los observó mientras caminaban por el parque, riendo y conversando como si fueran madre e hijo. Cada movimiento del joven le recordaba a sí mismo. Su mente corría a toda velocidad, buscando respuestas a preguntas que no podía evitar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Laura y el joven se detuvieron en un café al aire libre. Carlos, con el corazón en la garganta, decidió acercarse. No sabía qué iba a decir, pero necesitaba enfrentar el pasado. Necesitaba saber quién era ese joven y qué papel había jugado en su vida. Se acercó lentamente a la mesa donde estaban sentados. Cuando Laura levantó la vista y lo vio, sus ojos se abrieron de par en par. No había duda de que lo reconocía, pero en lugar de enojo o sorpresa, lo que vio en su mirada fue una mezcla de tristeza y aceptación. «Carlos», dijo casi en un susurro. El joven lo miró, confundido, sin saber quién era ese hombre que se acercaba con tanta familiaridad. ¿Puedo sentarme?», preguntó Carlos, nervioso, algo que no era común en él. Laura asintió lentamente, y Carlos tomó asiento. Por un momento, ninguno de los tres dijo una palabra. El silencio era pesado, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Carlos no pudo contenerse más y miró al joven. «¿Quién es él?», preguntó, sabiendo en el fondo de su corazón la respuesta, pero necesitando escucharla de los labios de Laura. Laura bajó la mirada y luego volvió a alzarla, encontrándose con los ojos de Carlos. «Él es tu hijo, Carlos. Se llama Alejandro». Carlos sintió que el mundo se le desmoronaba. Durante 25 años había vivido con la creencia de que había dejado atrás una relación, que el tiempo lo sanaría. Pero ahora, sentado frente a su hijo, se dio cuenta de que había dejado mucho más que eso. Había abandonado a su propia carne y sangre. Alejandro miró a su madre y luego a Carlos, sorprendido. «¿Mi padre?», preguntó incrédulo. Laura asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Alejandro, él es tu padre». Carlos, incapaz de contener la avalancha de emociones, se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Laura. Lo siento tanto», dijo con la voz quebrada. Si hubiera sabido de ti, nunca te habría dejado». Laura lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. «Carlos, no puedes cambiar el pasado, pero ahora tienes una oportunidad. Tienes a tu hijo frente a ti. ¿Qué vas a hacer con ella?». Esa era la pregunta que lo perseguiría mientras intentaba reconstruir el vínculo roto, enfrentando las consecuencias de su abandono 25 años atrás. Carlos no podía apartar los ojos de Alejandro. Era como si mirara un reflejo de su juventud, pero a la vez veía en él lo que podría haber sido si no hubiera huido de sus sentimientos, de su responsabilidad. El joven, aún en estado de confusión, miraba a su madre esperando más respuestas. Pero Carlos sabía que había llegado el momento de asumir su culpa y enfrentar el pasado que había tratado de enterrar durante tanto tiempo. «Alejandro», empezó a decir, su voz rota. «No sé por dónde comenzar. No sabía que existías. Y ahora, aquí estás, frente a mí. No sé cómo pedirte perdón». El joven lo miró con el ceño fruncido. Sus ojos oscuros, iguales a los de Carlos, reflejaban una mezcla de emociones: sorpresa, curiosidad y un toque de desconfianza. «¿Y por qué nunca estuviste?», preguntó Alejandro de repente, con un tono de reproche en la voz. «Si eres mi padre, ¿por qué no estuviste cuando te necesitaba? Cuando mamá estaba sola, luchando por sacarme adelante». Carlos sintió un nudo en la garganta. Sabía que Alejandro tenía razón, que ninguna excusa sería suficiente para borrar los años de ausencia, el abandono.
No puedo darte una buena respuesta, hijo, admitió su voz cargada de culpa. Hice una elección terrible. En ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto para mi vida, pero ahora me doy cuenta de que cometí el peor error. Te abandoné a ti, a tu madre, y ni siquiera sabía que te estaba dejando atrás. No hay palabras que puedan reparar eso. Laura observaba la escena en silencio. Su expresión aún serena, pero con un brillo de tristeza en sus ojos. Había pasado muchos años aceptando que Carlos no volvería, que su vida debía continuar sin él. Pero ahora que lo tenía frente a ella y frente a su hijo, la complejidad de las emociones que sentía era abrumadora. ¿Carlos? Laura intervino suavemente, rompiendo el silencio incómodo. No se trata solo de lo que has hecho, sino de lo que harás ahora. La vida no ha sido fácil para Alejandro ni para mí, pero encontramos la manera de salir adelante. Lo que importa ahora es qué tipo de relación quieres tener con él. No puedes esperar que todo sea como antes. Carlos la miró, sintiendo un peso en su pecho que no había sentido en años. Sabía que no podía simplemente regresar y actuar como si todo estuviera bien. Había demasiados años perdidos, demasiadas heridas que sanar. Sin embargo, el deseo de conocer a su hijo, de formar una relación con él, lo consumía. Alejandro, dijo en un tono más firme, no espero que me perdones de inmediato. Sé que es mucho pedir después de todo este tiempo, pero quiero conocerte. Quiero ser parte de tu vida. Si me lo permites. Alejandro se recostó en la silla, todavía procesando la información. Había crecido sin un padre, siempre creyendo que su madre había sido su único apoyo. Ahora, de repente, este hombre entraba en su vida reclamando ser su progenitor, lleno de remordimientos y promesas. No sé cómo sentirme al respecto, respondió Alejandro finalmente. Toda mi vida he pensado que era solo mamá y yo. Ahora vienes y me dices que has sido mi padre todo este tiempo, pero que no lo sabías. Es confuso. Carlos asintió entendiendo perfectamente lo que Alejandro sentía. ¿Cómo podía explicarle lo que ni él mismo entendía? Había pasado tanto tiempo alejándose de su propio pasado que enfrentarlo de repente parecía surrealista. Entiendo que estés confundido, Alejandro, dijo Carlos. Y tienes derecho a estarlo. Solo te pido una oportunidad. No sé cómo será esto ni si podrás perdonarme, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte. Quiero ser el padre que debía haber sido desde el principio. Alejandro no respondió de inmediato. Se quedó mirando la mesa, en silencio, mientras sus pensamientos parecían arremolinarse en su mente. Finalmente, levantó la vista. Primero hacia su madre, luego hacia Carlos. No sé si estoy listo para esto, dijo con sinceridad, pero no puedo negarte la oportunidad de intentarlo. Si de verdad quieres conocernos, supongo que podemos intentarlo, pero quiero que entiendas algo. No será fácil. Carlos sintió una oleada de alivio, aunque también sabía que el camino sería largo. No esperaba que fuera sencillo. Alejandro había crecido sin él, había formado su propia vida, y cualquier relación que pudieran construir tendría que basarse en la paciencia y el respeto. Gracias, murmuró Carlos, incapaz de decir más en ese momento. La tensión en la mesa comenzó a disiparse un poco, pero el silencio que siguió fue pesado. Laura, siempre la más fuerte de los tres, fue quien habló primero. Creo que lo mejor será que nos tomemos un tiempo para procesar todo esto. No necesitamos resolverlo todo en un solo día. Carlos, si de verdad quieres estar en la vida de Alejandro, deberás ser constante. No puedes entrar y salir como si nada. Lo sé, asintió Carlos. Esta vez no me iré. Laura se levantó de la mesa, seguida de Alejandro. Carlos los observó mientras se alejaban, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que pudiera construir algo con su hijo.
y miedo de que nunca pudiera reparar el daño que había causado. En los días siguientes, Carlos no pudo dejar de pensar en el encuentro. Durante años había sido un hombre centrado en los negocios, calculador, siempre pensando en el siguiente paso. Pero ahora se encontraba en un territorio completamente desconocido. Las finanzas y las inversiones eran su fortaleza, pero las relaciones familiares eran una asignatura pendiente. Decidió que si iba a hacer las cosas bien esta vez, necesitaría más que dinero. Necesitaría tiempo, paciencia y dedicación. Carlos comenzó por enviarle un mensaje a Alejandro, agradeciéndole la oportunidad de conocerse. Le sugirió que se reunieran nuevamente, esta vez en un ambiente más relajado, tal vez para tomar un café o dar un paseo. Alejandro tardó en responder, pero finalmente aceptó la propuesta, con la condición de que su madre también estuviera presente. La segunda reunión fue menos tensa que la primera, aunque aún había un aire de incomodidad entre ellos. Laura, siempre protectora, mantenía una actitud distante, observando a Carlos como si esperara que en cualquier momento volviera a hacer lo que hizo hace 25 años. Alejandro, por su parte, estaba más abierto, aunque no completamente confiado. Con el paso del tiempo, las reuniones se hicieron más frecuentes. Carlos intentaba acercarse a Alejandro de diferentes maneras. Le ofreció ayuda en su carrera. Le presentó a algunos contactos de negocios e incluso le propuso trabajar juntos en algunos proyectos. Alejandro, aunque agradecido, parecía más interesado en conocer a Carlos como persona, no solo como empresario. «No quiero que esto sea solo acerca de negocios», le dijo Alejandro en una ocasión. «Sé que eso es lo que haces, pero quiero conocerte como mi padre, no solo como el millonario». Esas palabras resonaron en Carlos. Siempre había usado el trabajo como una forma de escapar de sus problemas emocionales, pero ahora se daba cuenta de que Alejandro buscaba algo más. Buscaba un padre, una figura que le hubiera hecho falta durante tantos años. Un año después, la relación entre los tres había mejorado considerablemente. Aunque el dolor del pasado no había desaparecido por completo, Carlos había logrado ganarse la confianza de Alejandro y, en menor medida, la de Laura. Los encuentros se volvieron más naturales y poco a poco, Carlos se integró en la vida de su hijo. Un día, mientras estaban sentados en el jardín de la casa de Laura, Alejandro rompió el silencio con una pregunta que Carlos no esperaba. «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de dejar a mamá?». Carlos se quedó en silencio por un momento, mirando el horizonte. Sabía que la respuesta a esa pregunta era compleja, pero no podía mentirle a su hijo. «Alejandro», respondió finalmente, «me he arrepentido todos los días desde que me fui. Pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento, pero he vivido con ese arrepentimiento desde entonces. Dejé atrás a la única persona que realmente me amaba por quien era, no por lo que tenía, y dejé atrás a un hijo que ni siquiera sabía que existía. Si pudiera volver atrás, lo haría todo de manera diferente». Alejandro lo observó en silencio, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió. «Supongo que todos cometemos errores», dijo. «Lo importante es que estás aquí ahora». Carlos sonrió, sintiendo que, después de tantos años, finalmente estaba empezando a sanar la herida que él mismo había creado. Sabía que no podría recuperar los años perdidos, pero tenía una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. Los tres, Carlos, Laura y Alejandro, continuaron su vida como una familia reconstruida. Aunque el pasado siempre estaría allí, lo que realmente importaba era el futuro que estaban construyendo juntos.